para tenerla allí. Bueno, entonces, muy buena tarde, estimados estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bienvenidos aquí a su clase de lenguaje, pensamiento y escritura. Bienvenidos a este encuentro de saberes y de experiencias. Bueno, ya hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión de este importante curso. Un curso que obviamente nos lleva a unas diferentes miradas y conceptualizaciones de cómo biológicamente cerebralmente llegamos a esos aprendizajes, a esos pensamientos y cómo eso también se traduce en el lenguaje, ¿no? Cómo empezamos también obviamente nosotros como maestros siempre estamos dados a busquemos estrategias, busquemos metodologías de aprendizaje de la lectura, de la escritura, de la lengua escrita, pero también es muy importante, yo creo que el inicio para poder construir todas esas dinámicas, estrategias, metodologías, bueno, todo lo que se nos puede ocurrir, lo importante es también el reconocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ¿sí? Biológicamente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando para que ese estudiante, ese niño, esa niña pueda de pronto tener unos procesos de percepción, unos procesos de memoria, unos procesos de lenguaje, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo bien claro como para dar luces y más adelante empezar ya a fundamentar nuestro curso en esa parte también didáctica, ¿no? Cómo desarrollamos esos procesos de lenguaje, del código lectoescrito, que pues también es importante. Bueno, ya veo que se están incorporando, les recomiendo, bueno, apagar nuestros micrófonos, ya estamos aquí, ya vamos varios. Bueno, saludo a Ned, a Darlegi, a Dianovi, a Jessica, bueno, ya están ahí poco a poco incorporándose en la clase. Es importante, chicos, que ingresen con su correo institucional, bueno, para que no ingresen como invitados, sino que de una vez ingresen a su clase normal. Bueno, entonces para que lo tengan ahí presente. Es importante, voy aquí a compartir mi pantalla. Un momentico. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, por ahí he tenido algunos estudiantes que me han preguntado, profe, las clases dónde quedan grabadas, cómo hago para tenerlas. Entonces yo les coloqué debajo del link de la sesión de Teams, de nuestros encuentros de Teams, que ustedes ya saben que son todos los sábados de 4:15 a 5:45. Debajo de esta etiqueta coloqué un foro llamado link de grabaciones. Entonces en ese foro, semana a semana, yo les voy a colocar el link, ¿listo? Este es de la semana pasada, del 24 de abril. Entonces aquí está el link, si lo necesitan, de pronto quieren retomar alguna explicación, alguna conceptualización. Entonces es muy importante pues que ustedes también tengan a la mano ese link. Cuando ya me arroje el link de esta grabación, pues lo subiré para que ustedes tengan ahí a la mano, porque pues es diferente con Collaborate, que en Collaborate ya él automáticamente subía el link, ¿no? Después de cierto tiempo de terminar la clase, ustedes ya tenían alojado ahí el link de la grabación. Ahora nosotros pues lo hacemos manual, de igual manera ustedes también pueden las grabaciones, creo que ustedes también las pueden buscar por OneDrive, también es otra forma, pero pues resulta yo creo que más sencillo ingresando a la plataforma y tener el acceso directo ahí de la clase. Bueno, eso frente a las grabaciones, para que lo tengan allí muy puntual y puedan pues acceder a ellas. Listo.
Entonces, vamos a entrar en materia. No sé, chicos, si de pronto, bueno, antes de entrar en materia con lo que hoy vamos a abordar, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud frente a las actividades? ¿Están claras o hay alguna duda frente a plataforma? Y ya, pues, para centrarnos como en la actividad puntual de hoy. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, yo quería preguntarle, hacerle tiene una inquietud. La que estamos haciendo el cuadro comparativo de la primera actividad, ¿cierto? Entonces yo creo que usted me oriente, que nos oriente, ¿no? Porque es un trabajo que estamos haciendo en grupo. Se debe de hacer un cuadro comparativo, poner las teorías, por ejemplo, Piaget dijo, bueno, Piaget de teoría constructivista, vamos a poner, por ejemplo, entre Piaget y Vygotsky, un ejemplo, ¿sí? Pongo Piaget y Vygotsky, pongo cuáles son las diferencias de los dos y luego cuáles son las similitudes de los dos. Ese puntico quiero que eso me lo aclaren. Sí, a ver, lo que deben hacer, bueno, es conceptualizar en términos de todas las teorías que se han manejado frente a los procesos de desarrollo y cómo el niño se acerca al aprendizaje, al lenguaje, ¿sí? Entonces, si ustedes ya, bueno, hicieron la lectura, ahí hay diferentes postulados, ¿no? Desde un postulado de pronto conductista, con diferentes autores ahí, todo el tema del tema innato, ¿sí? Hay autores que dicen, no, el niño o la niña aprende naturalmente, ¿sí? Es innato ese aprendizaje. Luego Piaget, bueno, ya con toda esa teoría cognitiva también hace un énfasis en los procesos de desarrollo, divide como tal también esos diferentes escenarios o etapas o estadios de desarrollo del niño y de la niña. Y bueno, poco a poco también ya luego Vygotsky con el constructivismo, bueno, Brunner, ellos traen como esas diferentes teorías en las cuales nos dicen cómo el sujeto, cómo el niño o niña está aprendiendo. Entonces la idea es que ustedes hagan un cuadro comparativo, pueden colocarlo, por ejemplo, las características de cada una de las teorías, ¿sí? De pronto, características y bondades podrían ser características, podrían ser bondades, y por ejemplo, allí también hay unos apartados importantes de lo positivo que tiene la teoría y de pronto en lo que refuta, ¿sí? Entonces, bondades y de pronto algunas, ¿cómo le podríamos llamar allí? Como sugerencias que se le da a la teoría, ¿sí? Entonces lo podrían hacer así, ¿sí? El cuadrito normal, ponen las diferentes teorías, cuáles son las características principales, ¿sí? De lo cognitivo, del constructivismo, del innatismo, bueno, cada una de esas teorías construyen como tal esas características propias y pueden haber un apartado de pronto dentro de sus posturas también de lo positivo, la bondad que tiene como tal esa teoría y lo que de pronto repela, ¿sí? O lo que de pronto la ciencia y los mismos teóricos de pronto difieren en dicha teoría, ¿sí? ¿Me hago entender, Aner, o no mucho? Cuando usted habla dice que, o sea, hacerlo como poner las diferentes características de las diferentes teorías, ¿cierto? En eso estamos claros. Y luego se haría como otro cuadrito para poner cuáles son las posturas de cada uno y cuáles son sus diferencias, profe. Porque es que profe, es que en la tarea de la plataforma dice que el cuadro debe llevar la teoría, la similitud y las diferencias. Ah, ok, venga, yo miro acá, yo pensé que estaba libre el cuadro, o sea que cada uno... Me asusté. No, tranquila, no se preocupe, ese cuadro está acá, ¿sí? En la actividad 2. En la actividad 1, profe.
Ah, sí, en la actividad 2 es la infografía. Deme un momentico. Entonces, en la actividad 1. Nos dice que el cuadro, bueno, para hacer de los siguientes, identificar las teorías y extraer la información relevante de cada uno. Desde cualquier, bueno, entonces, diseñar un cuadro comparativo que permita reconocer similitudes y diferencias de cada una de las teorías. Entonces, sería, tal cual como les digo, bueno, hacen el cuadro con las diferentes teorías, ¿sí? Las características. 38. Hay un... 39, 39, 40, 39, 40. Deme un momento. Listo. Entonces, colocan las características de cada teoría, ¿sí? En eso estamos claros. Luego, pueden colocar dentro de otro apartado qué similitud tiene o qué diferencias, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si están con el cognitivo, entonces la similitud, por ejemplo, el cognitivo y el constructivismo, Piaget y Vygotsky se acercan en algunos elementos, sin embargo, Vygotsky difiere un poco en Piaget frente a todo el tema de contexto, ¿sí? Entonces, ustedes poder también describir, con base a la lectura, poder describir allí qué similitud o qué diferencia lo relacionan con otro, ¿sí? Por ejemplo, el innatismo, con qué de pronto qué similitud tiene, por ejemplo, frente al constructivismo, ¿sí? O qué diferencia radical, o sea, hay una diferencia radical con tal teoría, ¿bien? Entonces podrían hacer el cuadrito con dos, me lo imagino, claro que pues eso ya va también a criterio de ustedes. Podrían hacer, bueno, algo aquí como los nombres de cada una de las teorías, un primer recuadro donde sea las características de cada uno, anotan las características de cada una de las teorías, y otro segundo recuadro donde se diga diferencias y similitudes. Si yo en innatismo quiero compararlo, por ejemplo, con el constructivismo, pues lo comparo, ¿sí? Con la teoría que yo quiera comparar y que yo pueda describir allí en qué se asemeja o en qué se diferencia totalmente. Bueno, es como ahí realizamos evidentemente un análisis exhaustivo como tal de cada una de esas teorías que nos muestran que son las teorías de aprendizaje, ¿sí? En sí, esas son las diferentes teorías de aprendizaje que a la luz de la historia se han construido y que una a otra se van complementando, o sea, la una no nació de cero, no se hizo de la nada, sino que de una a la otra se van articulando, hay cosas que se asemejan, hay otras que ya distan demasiado, pero que evidentemente a la luz de la historia esto se ha ido articulando, ¿sí? De ahí salen también, bueno, todos los modelos pedagógicos, de las teorías curriculares, bueno, todo eso que evidentemente lo vemos desde la teoría, pero que eso se cristaliza como tal en los diferentes escenarios y en las diferentes prácticas también, pues, del maestro, ¿no? Entonces, pensaría que lo podrían hacer de esa manera. Entonces, arriba o al lado, bueno, los nombres de las teorías, un espacio para características y un espacio para similitudes y diferencias. Bueno, ¿sí fui clara? Las dudas que yo tenía. No te Sí, profe, escuché, Ana. muchísimas gracias. Me aclaró muchas dudas que yo tenía y pues me quedó antes más fácil. Gracias, profe. Bueno, Anel, que es la importancia de que ustedes puedan conceptualizar y que puedan analizar esos documentos, o sea, el cuadro comparativo lo que va a permitir es que ustedes sinteticen, ¿sí? Todas esas lecturas que evidentemente todo este tema de teorías curriculares
amerita cierta lectura y devolverme y comprenderlo y qué es lo que dice Piaget y cómo se diferencia con Vygotsky y con Brunner, pero este dice algo muy parecido, pero solamente se diferencia en tal cosa. Esto amerita también cierto rigor y Piaget habla sobre las, hay un nombre que dice disonancias cognitivas, que es como que uno, hay momentos, y eso pasa con la academia, ¿no? Que uno por más que lee, hombre, pero es que no lo comprendo y tengo que volver a retomar y tengo que mirar otra cosa y tengo que, bueno, pero todo eso construye como tal un saber, un pensamiento y un conocimiento, que es algo que hoy quiero que revisemos. Como les decía al principio, nosotros como maestros siempre estamos en auge de mirar, bueno, cómo diseñamos la actividad, cómo construimos la malla curricular, cómo construimos las actividades, las metodologías, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto, lo voy a trabajar por rincones de trabajo, bueno, miles de estrategias, pienso que a veces somos muy fuertes en todo este tema de estrategias, de metodologías, y de hecho debemos serlo. Sin embargo, sí o sí, tenemos que también conocer cómo ese sujeto, ¿sí? Esa persona allí humana, nosotros como humanos, nuestros estudiantes como sujetos, biológicamente, genéticamente, bueno, todos los elementos allí biológicos, cómo se dan para que se llegue al aprendizaje, al pensamiento, a la memoria, a la percepción, al lenguaje, ¿sí? Reconocemos de pronto algunos estados y algunas etapas de desarrollo de los estudiantes. No, es que en esta etapa, no sé, el bebé todo lo toma por sus sentidos, es muy sensorial, hay que hacer tales actividades de pronto de paneles sensoriales, con diferentes sonidos, con diferentes texturas, luego ya empieza a adquirir como tal lenguaje, a conquistar con su marcha, empieza a caminar. Bueno, nosotros empezamos pues a reconocer esos diferentes procesos de desarrollo de los niños, ¿no? Desde que nacen, todo su desarrollo. Es que en tal grado el niño ya es capaz de hacer y debe tener esta competencia de pronto lógica, matemática, de pronto en tales operaciones básicas, resolviendo tales situaciones o tales problemas. Bueno, ya nosotros empezamos a determinar cuáles son esos mínimos, ¿no? Esos mínimos y esos básicos que debe tener un estudiante de acuerdo también a su edad de desarrollo. Pero hoy lo que quiero que veamos es un poco cómo el cuerpo, cómo biológicamente nuestro cerebro opera dentro de cada uno de esos procesos, ¿sí? Y obviamente pues dentro del proceso del lenguaje, que es uno de nuestros focos de nuestro curso. Bueno, entonces es algo que es un poco ladrilludo, pero que obviamente nosotros como maestros debemos allí pues tener esos conceptos muy claros. No sé si ustedes ya han visto cursos como neuropsicología o neuroeducación o neurociencias. ¿Han visto alguno de esos cursos? Chicos. Hola, profe, sí le estamos escuchando. Bueno, mi pregunta es si han visto de pronto dentro de su carrera cursos como neurociencia o neuropsicología o neuropedagogía. ¿Han visto algo sobre neurociencias o algo relacionado? ¿Han visto neuroeducación? Ok, entonces ya han tenido... Sí, ya educación. neuroeducación. Ok, entonces ya han tenido, me dicen que están escuchando como muy bajito. Es que el audio está, bueno, esperemos que me estén escuchando. Bien, entonces, si ya han visto neuro, ya ustedes tienen, bueno, un acercamiento
a estos procesos cognitivos, a cómo opera definitivamente el cerebro en cada uno de los movimientos, de los pensamientos, de la memoria, de la percepción, de todas esas diferentes funciones ejecutivas que obviamente realizamos. Entonces, voy aquí a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, el objetivo... Sí, profe. Ok, gracias. El objetivo de nuestra clase es poder identificar diferencias entre conceptos, asociar el funcionamiento del cerebro con los procesos del lenguaje y pensamiento. ¿Cómo funciona ese cerebro? ¿Sí? ¿Cómo opera? ¿Cómo se desarrolla? Y cómo en todos esos procesos de pensamiento, de lenguaje, pues están allí articulados en ese funcionamiento, en ese buen funcionamiento de nuestro cerebro. Bueno, entonces en nuestro foro quiero que teníamos una preguntita de la semana pasada, de pronto que ustedes vayan de pronto allí en nuestro foro contestándola frente a cuáles han sido como esas situaciones en las cuales se han visto en el aula, en sus escenarios pedagógicos, frente a diferentes dificultades de procesos del lenguaje, ¿no? Siempre estamos como allí inmersos en diferentes situaciones, ¿listo? ¿Y cuáles creen que son esas dificultades presentes en los niños en su proceso de pensamiento y del lenguaje? De acuerdo también a la experiencia, bueno, pienso que la dificultad es esta por esto y esto. Me ha pasado esto, de pronto hice tal cosa, operé de la siguiente manera y se mejoró tal proceso. Bien, ¿cuáles creen que son esas dificultades que más presencian en nuestros niños en nuestras aulas frente a esos procesos de pensamiento y esos procesos del lenguaje? Bueno, quiero que veamos un video, pero ahorita lo vamos a proyectar. Es un video muy interesante. No lo vamos a poder ver todo porque pues es amplio, pero sí, ojalá luego ustedes lo puedan terminar de ver. ¿Listo? Entonces, Profe, perdón, tantico la interrumpo. Profe, la pregunta que usted nos mostraba ahorita, ¿es para el foro que está para mañana? No, es para ahorita aquí nuestro chat. Ya. Con respecto al foro, solamente es dar a conocer lo que se aprendió durante la elaboración de los trabajos y las lecturas que se realizaron, ¿verdad? Sí, señora. Gracias, El profe. foro ya del curso, ¿sí? Ahorita entonces lo revisamos. No, esta pregunta es para acá. Si quieren de pronto describirla en el chat o de levantar la mano y contar su experiencia, lo pueden hacer. Bien, entonces cuando hablamos, bueno, de cómo funciona y cómo operamos internamente, ¿sí? Recordemos que estamos constituidos por unos órganos vitales para poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Para poder estar aquí en esta clase, estar en pie, caminar, comer, dormir. Tenemos unos órganos que están allí presentes y pues tenemos un sistema nervioso que obviamente está operando en cada una de esas acciones. Entonces nos dice que todas esas actividades que realiza el organismo están reguladas y supervisadas por un mecanismo de integración y de control denominado sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es el que está controlando cada una de esas actividades que estoy realizando, ¿sí? Que mi organismo, que como ser humano estoy allí ejecutando. Su función consiste en coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales del ser humano, gracias a la capacidad que tiene para recibir, para transmitir y emitir una serie de informaciones. Entonces, vuelvo y repito, todo lo que hacemos
lo hacemos gracias al funcionamiento de este sistema nervioso, ¿sí? Entonces, debemos reconocer cómo trabaja, cómo opera, para asimismo conocer esos elementos y para definitivamente a veces cuando nos encontramos o nos enfrentamos con diferentes patologías, ¿sí?, de nuestros niños, de personas cercanas, ¿sí? En alguno de estos organismos vemos cómo, bueno, se presenta alguna dificultad, ¿no? Ah, no, es que tuvo, no sé, un golpe muy fuerte en la cabeza y no sé, tiene un tumor o tiene, algo pasó, no sé, en el embarazo y hubo, bueno, alguna situación allí cerebral, bueno, todas esas series de patologías que de una u otra manera inciden en todas esas funciones, ¿sí? Todas esas funciones que realiza el sistema nervioso. Pero vamos entonces a revisar ese sistema nervioso central humano en que está, ¿quién lo constituye? Entonces lo constituye obviamente el encéfalo, ¿sí? Nuestro cerebro, que está constituido por el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿no? Que está allí constituido por ese encéfalo y de igual manera nuestra médula espinal, ¿no? Que está también allí dividida entre cervical, torácica y lumbar. Entonces, en sí, este sistema nervioso central, pues si opera de la mejor manera, pues todas las funciones, tanto motoras como cognitivas, como comportamentales, todas las funciones que tenemos como seres humanos, pues va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa función que ejerce la médula espinal? ¿No es cierto? Recibir y procesar esa información sensorial procedente de la piel, los músculos, las articulaciones, las extremidades del tronco, así como la que procede de los órganos internos, ¿no? Controla esos movimientos de las extremidades, del tronco, a través de los motoneuronas y realiza actividades reflejas como el reflejo de Babinski o el reflejo rotuliano, ¿sí? El reflejo que nos pegan debajo de la rótula y alzamos de una vez nuestro pie, ¿no? De igual manera, este reflejo de Babinski es el reflejo que tienen los bebés al nacer, cuando les cogemos las piernitas, las planticas de los pies, y es uno de los que determina también cierto buen funcionamiento de esa médula espinal, ¿no? Bien. Cuando ya hablamos de nuestro cerebro, que pues es tan amplio, tan denso, tan lleno de tanta información, que obviamente si empezamos a estudiar el cerebro, encontramos un sinnúmero de elementos importantes, obviamente, que debemos reconocer. Obviamente nosotros no somos biólogos, nosotros no somos médicos, no somos especialistas en neurodidáctica, pero sí es importante tener ese conocimiento amplio frente a cómo funcionamos, ¿sí? Cómo funciona el estudiante, cómo funciona ese sujeto que está allí, que llega a nuestra aula y que a veces a nuestro parecer, yo lo veo bien, yo lo veo normal, ¿sí? Él atiende, él tiene un funcionamiento motor normal, pero de pronto algo pasa que definitivamente tiene, no sé, llegó a cuarto, quinto de primaria y se nota, es muy notorio, por ejemplo, el problema que tiene de pronto en pronunciar las palabras o está de pronto tartadeando algunas palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en su cerebro y con toda su biología corporal? ¿Bien? Entonces, por eso es importante como reconocer un poco cuáles son esas partes, cómo opera, cómo funciona ese cerebro. Entonces nos dice que, bueno, dentro del cerebro tenemos ese tronco cerebral que interconecta el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, conduciendo informaciones sensitivas y motoras. Entonces vemos acá ese tronco cerebral que está conectando el cerebro con nuestra médula. ¿Cuáles son las funciones de ese tronco? Entonces, recibir informaciones sensoriales procedentes de la piel, de las articulaciones, de la cabeza, del cuello, de la cara, para cualquier movimiento que yo quiera y necesite realizar.
controlar movimientos de los músculos de la cara, del cuello, recibir información sensitiva desde los sentidos, del oído, la vista, el gusto, el equilibrio, y participar en el control de los estados de alerta y de atención. Realizar funciones autónomas y reflejas, y algunas de ellas básicas para la supervivencia, ¿sí? Estar como atenta, que no sé, se me va a pasar el bus, entonces yo salgo a correr a comer porque se me va a pasar el bus, o se me va a regar el chocolate, entonces como que hay una alerta allí que me da para yo poder actuar en el momento, ¿sí? Esas son una de las funciones que tenemos. Bien, dentro de ese tronco, entonces tenemos el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, ¿sí? De que en sí ese bulbo raquídeo controla esas funciones vitales esenciales como la digestión, la respiración, el control de la frecuencia cardíaca. Dentro de la protuberancia es una zona donde se produce cruce de vías nerviosas, y el mesencéfalo, que controla muchas funciones sensoriales y motoras, incluyendo esos movimientos oculares, la coordinación de los reflejos visuales y auditivos. Entonces, nos damos cuenta que ese cerebro tiene una cantidad de partes allí, minuciosas, y que cada una de ellas se articula, ¿sí? Ellas no están segmentadas, sino que ellas se van articulando y una función con otra se va alimentando, ¿sí? Dentro de los hemisferios, dentro de los lóbulos, dentro de cada una de las partes que tiene ese cerebro, pues obviamente todas dentro de esa sinapsis allí de las neuronas, se van comunicando, es como si se estuvieran comunicando y se estuvieran retroalimentando una a otra. Bien, cuando hablamos ya de cerebelo, que es la mayor estructura anatómica del sistema nervioso, ¿cuáles son esas funciones? La regulación del equilibrio, el tono muscular, el control y ajustes de la actividad motora voluntaria, la regulación de aprendizajes por condicionamiento motor. Entonces nos damos cuenta que el cerebelo tiene mucha conexión con toda la parte motriz, ¿no? Con todo este tema de tono muscular que es tan importante. No sé si ustedes han tenido de pronto algún acercamiento a algún niño que tenga una patología, por ejemplo, se me fue el nombre, sino es sobre el tono muscular, que lo había recordado, me fue. Bueno, ahorita lo recuerdo, que es todo lo que afecta como tal a los músculos y todo el tema, por ejemplo, de equilibrio, todo el tema como también frente al lenguaje un poco también empieza a incidir. Entonces, vemos que si de pronto hay alguna patología dentro de alguna parte de nuestro cerebro, que de pronto puntualmente el cerebelo trabaja el tono muscular y trabaja el equilibrio, trabaja todo el tema motriz, también se puede empezar a ver afectado otras cosas, ¿no? Otras partes, de pronto el lenguaje, o de pronto ya la parte de pronto de pensamiento, de la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, vemos cómo cada una de ellas, bueno, de una u otra manera, se van articulando. Cuando ya llegamos al cerebro, entonces que en el interior del cerebro, que es esa corteza, subcortés, está formado por sustancias blancas y sustancias grises. La sustancia blanca es denominada así por el color de la mielina, que forma la cubierta de las fibras nerviosas, ¿no? Que están allí como operando dentro de todo ese cerebro. Cuando empezamos a ya darle como un estudio exhaustivo a ese lenguaje, a ese pensamiento, y dónde de pronto está ubicado ese desarrollo dentro de nuestro cerebro, recordemos que el cerebro también está dividido en diferentes lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal, ¿sí? Dentro de nuestro cerebro, él también pues tiene como una división, se divide pues allí en unas partes, ¿bien? Está dividido en hemisferios, ¿sí? Está dividido en hemisferio derecho e izquierdo,
pero en esa división también está subdividido, lo podríamos decir allí, por los diferentes lóbulos, ¿no? Entonces, por los diferentes lóbulos. Entonces, en ese lóbulo frontal, pues se manejan ciertas acciones, ciertas situaciones allí también, lo podríamos llamar desde la planificación, desde la coordinación, el control y la ejecución de las conductas, se relaciona con el control de impulsos, con el juicio, con la producción del lenguaje, con la memoria funcional, con funciones motoras, con el comportamiento sexual, con socialización y espontaneidad. Este lóbulo frontal, ¿bien? Ahí es donde de pronto también tenemos, si nos damos cuenta, entonces acá está la producción del ¿qué? Del lenguaje, que es a donde pues queremos empezar a llegar a revisar dónde es que se desarrolla ese lenguaje. El parietal, el procesamiento de la información sensorial que procede de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números, de sus relaciones, en manipulación de objetos, esto frente al parietal. El occipital, visión e interpretación de lo que podemos llegar a observar. Está muy, muy ligado hacia lo sensorial, hacia lo visual. Y el temporal, que ya está dado hacia la memoria, ¿sí? Que está muy regulado con la memoria. Este lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras, en el nombre de objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras, imágenes. Bueno, ahí ya podemos, por ejemplo, empezar a abordar cuando tenemos más desarrollado de pronto todo ese dentro de los estilos y maneras de aprender, ¿sí? Si somos más visuales, si somos más kinestésicos, si somos más auditivos, ¿sí? Eso todo tiene como una razón de ser, ¿sí? De pronto un mayor desarrollo, si de pronto estamos desarrollando de pronto más un hemisferio que otro, eso también tiene que ver. Por eso también hay mucho énfasis, por ejemplo, en toda la gimnasia cerebral que se debe hacer, por ejemplo, con los niños, en donde ellos puedan llegar a hacer una potenciación de sus hemisferios, ¿sí? Con actividades muy sencillas, de pronto tomando agua, de pronto cruzando los brazos, haciendo ganchos con los pies, no sé, marcando de pronto, no sé, una S o un objeto con el dedo índice y mirándolo, cruzando, por ejemplo, codo con rodilla, entonces codo derecho con rodilla izquierda y de igual manera y tener esa coordinación, pues nos dicen que allí estamos haciendo un tipo de gimnasia cerebral y estamos obviamente allí potenciando nuestros hemisferios y obviamente nuestros lóbulos, ¿no? Entonces, sí o sí debemos empezar a reconocer cuáles son de pronto esas actividades mínimas, máximas, que podemos implantar o implementar en nuestro día a día para poder llegar a desarrollar como tal todo este tema que obviamente no lo podemos desconocer, o sea, no podemos desconocer cómo es el funcionamiento, cuál es esa operabilidad y que en cada una de esas partes de nuestro cerebro que tiene pues una función que articula con la otra, ¿no? Entonces, dentro de esas áreas funcionales de nuestro cerebro, si hablamos, por ejemplo, del área motora, ¿sí? Que controla esos músculos voluntarios. Si nos vamos, por ejemplo, aquí dentro de nuestro lenguaje, entonces nos dice que dentro del lóbulo temporal, aquí hay un desarrollo de ¿qué? De la audición, del lenguaje y de la memoria, ¿sí? Se habla mucho, por ejemplo, que el lenguaje está muy, muy, muy enfocado, muy desarrollado en nuestro hemisferio izquierdo, ¿sí? Ahí es donde está como sumamente desarrollado y donde, bueno, con unos
filamentos allí se da como tal ese proceso del lenguaje, ¿no? Del habla, de poder comprender, de poder tener un pensamiento, una idea y poderla expresar, ¿sí? Eso es un funcionamiento, allí hay un funcionamiento específico en nuestro cerebro para que podamos, por ejemplo, en este momento, yo poder estar compartiendo estas ideas y todo este tema, por ejemplo, de nuestro cerebro, ¿no? Entonces llegan esos pensamientos, llegan esas ideas a nuestro cerebro y poderlas como tal expresar. Nosotros pues estamos, o yo en este momento lo estoy expresando desde manera oral, pero también podría de pronto desde un lenguaje de señas, ¿sí? Que científicamente se dice que el cerebro se comporta de la misma manera, por ejemplo, para los balbuceos, para toda la comunicación que no es verbal, es otro tipo de comunicación, pero que biológicamente el cerebro está operando allí de la misma manera que yo estoy de pronto haciéndolo oralmente, ¿no? Entonces vemos cómo cada una de estas áreas están allí operando dentro de los lóbulos, qué pasa en cada uno de los lóbulos, cómo cada uno de estos lóbulos y de estas áreas, por ejemplo acá el área de Broca, que es el que controla el habla, mire lo vemos aquí, y de igual manera el de Wernicke, ¿sí? Que es la comprensión del lenguaje. Estos tres, tanto el lóbulo temporal, el área de Broca y el área de Wernicke, son los que al ejecutarlos, al sintonizarse, pues son los que definitivamente nos ayudan a producir como tal y a tener un lenguaje, ¿sí? Obviamente a tener un pensamiento, porque el lenguaje es a través de esas ideas, de esos pensamientos, de esa relación, de ese conocimiento de mi entorno, pero que se produce y da de unos sonidos. Entonces acá, el área de Wernicke, que es la comprensión, da como tal esa comprensión, ¿sí? Y esa producción, cuando yo lo comprendo, esa idea, para producir esa comprensión del lenguaje y producirla, hablamos del área de Broca, que está por aquí, también cerquita, al lóbulo frontal. Bueno, entonces estos dos lóbulos tienen muchísima incidencia en todo lo concerniente con el pensamiento y con el lenguaje. Bueno, entonces ya con el significado y sabemos que nuestro cerebro está dividido en unos lóbulos, pero que también está dividido por unos hemisferios, ¿no es cierto? Que todos tenemos división de nuestro cerebro por una callosidad aquí que se encuentra como por un camino y que de una u otra manera lo estamos potenciando siempre si manejamos, por ejemplo, nuestra parte, por ejemplo, si somos diestros, se dice la ciencia que estamos potenciando más nuestro hemisferio izquierdo, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? Los que son zurdos, los que manejan más su parte izquierda, están desarrollando más todo su hemisferio derecho. Entonces, nuestro cerebro también se divide en estos hemisferios y dentro de cada uno de los hemisferios pues están los lóbulos, ¿no? Frontal, parietal, bueno, cada uno de los lóbulos y de igual manera, así como en los lóbulos hay ciertos desempeños y ciertas funciones, entonces de igual manera en estos hemisferios. Entonces nos dice que el hemisferio izquierdo, una de las funciones allí importantes es el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la derecha, de la mano derecha, ¿no? Entonces, aquí dentro del hemisferio izquierdo, ¿sí? No solamente la mano, sino nuestra parte derecha. Recuerden que es como cruzado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todo el procesamiento del lenguaje lo encontramos acá, ¿no? Lo desarrollamos de pronto más en este hemisferio izquierdo. Cuando hablamos de hemisferio derecho, entonces toda la parte de intuición, de imaginación, de sentido artístico, de sentido musical, de percepción tridimensional, y pues aquí ya lo controla más la parte izquierda, ¿no? La mano o la parte
izquierda como tal del cuerpo. Entonces vemos que cada uno de estos hemisferios pues tiene como esas funciones allí que se realizan, ¿no? Que se realizan en cada uno de nuestros hemisferios y que de pronto se potencian. Bien, cada uno de nosotros de pronto vemos nuestras virtudes. Ah, no, yo digo, no, es que yo soy muy intuitivo, por ejemplo, o me encanta el arte, soy sumamente sensible al arte, me encanta la música, me encanta la danza, me encanta el teatro, soy sumamente artística, tengo un sentido de creatividad, de imaginación. Entonces, eso a mí me va empezando a dar luces que yo tengo muy potenciado, por ejemplo, mi hemisferio derecho. O no, definitivamente yo para la música, el arte, todo el tema ya de comunicación gestual y todo este tema, no soy como tan fuerte, ¿sí? Entonces, de pronto yo soy más de pronto razonable, me gusta más la matemática, me gusta más de pronto la escritura, ¿sí? Entonces me empiezo yo ya a darme cuenta que de pronto tengo mucho más desarrollado este hemisferio, ¿sí? La idea es que podamos desarrollar los dos y que podamos potenciar, y más aún con nuestros niños, ¿no? Que podamos hacer diferentes actividades en donde ellos también se empiecen a descubrir, empiecen a mirar también esas diferentes inteligencias que poseen, esos diferentes pensamientos, y que obviamente dentro de esas estrategias, metodologías, actividades, pues propendamos para que estos dos hemisferios se fortalezcan y estén allí muy fuertes, ¿sí? Daba ahorita por el ejemplo de gimnasia cerebral, pero hay muchas situaciones que nosotros podemos hacer para fortalecer cada uno de estos hemisferios y que no de pronto caigamos en que sí, yo solamente tengo desarrollado el izquierdo y ya me quedé con eso y ya quedé nula de pronto para todo el tema artístico, todo el tema que pues que obviamente es muy importante para nosotros y para también nuestros niños, crear esa sensibilización, toda esa creatividad, ¿sí? Cuando hablamos de imaginación y de creatividad, sabemos que eso es innato también en el sujeto, en la persona humana. Lo que pasa es que a veces no lo potenciamos, a veces no lo descubrimos. Entonces decimos, no, yo no soy creativo, a mí no se me ocurre una idea, a mí no, ¿sí? Lo que pasa es que a veces como que no somos tan perceptivos y no, definitivamente no exploramos también como todos esos avances y no exploramos diferentes situaciones, ¿sí? Y a veces como que nosotros mismos como que oiga, vea que sí podía, vea que sí lo logré, lo pude hacer, ¿sí? Algo que de pronto nosotros mismos nos sesgamos. Entonces, chicos, nos damos cuenta que aquí, dentro de nuestras funciones allí ejecutivas cerebrales, pues encontramos varias partecitas allí importantes dentro de cada una de esos desarrollos y que nos interesa, por ejemplo, para nuestro curso frente a esas habilidades del lenguaje, del pensamiento, del lenguaje oral, pero también del lenguaje escrito, ¿sí? Que es como a lo que nosotros vamos como a enfocar. Entonces, bueno, de igual manera, cada uno de los hemisferios, bueno, esas diferentes funciones que aquí ya la abordamos, de pronto aquí están más, de pronto en acciones puntuales, ¿sí? Que si tenemos de pronto más desarrollado ese hemisferio izquierdo, pues que es más sistemático, que es un poco más lógico, que somos más objetivos, que se fijan en las diferencias, que es más estructurado, que prefiere certeza. Vuelvo y repito, no quiere decir que si yo, no, es que yo no, ya soy 100% de hemisferio izquierdo porque de pronto me gusta mucho la matemática o soy muy bueno en la oratoria o soy muy bueno en la escritura, ¿sí? Porque obviamente nosotros tenemos un desarrollo cerebral y ese desarrollo cerebral está dentro de los dos hemisferios. Lo que pasa es que a veces tenemos más potenciado un hemisferio que el otro, ¿sí? La tarea es como empezar a tener esa gimnasia y poder potenciar cada uno de estos hemisferios para también para los procesos de memoria, para los procesos de atención, que es tan importante con los niños. A veces los niños son sumamente desatentos, damos una instrucción y como que, no, o sea, como que no
no hay una atención allí, sino una atención dispersa, ¿sí? Entonces, bueno, eso ocurre por muchas situaciones y ahorita, por ejemplo, con toda esta era tecnológica, yo creo que eso se ha potenciado al 100, ¿no? Que uno le dice, lo hablo por mi hijo, entonces no solamente al estudiante, sino ve y me traes las llaves que están encima de la mesa y se va y como que vuelve, ¿qué? ¿Qué me dijiste? O sea, Dios mío, pero es que ponga atención, o sea, ¿en qué idioma estoy hablando? ¿Sí? Entonces, eso está pasando también, es un fenómeno ahorita también por todo el tema de pantallas y el uso y el abuso de la tecnología, por también no tener unas tareas también precisas, ¿sí? En cortos tiempos, pero también que sean, que se puedan llegar a concentrar, ejercicios de memoria, ¿sí? Es muy importante y más en los niños, ¿no? Que no sé, que se puedan llegar a aprender una rima, una adivinanza, unos juegos de palabras, que eso es como lo mínimo y pues de acuerdo a las edades, ¿no? Eso es muy importante para también pues poderlo desarrollar como tal, ese proceso de memoria. No vayamos a caer de pronto en el enfoque memorístico que se tenía que aprender la lección de 2, 3 hojas al pie de la letra, porque bueno, eso ya es de pronto de otro enfoque y de otras metodologías y de otras teorías, pero no podemos echarle toda el agua sucia a la memoria porque es muy importante, entonces tenemos que saber qué actividades podemos realizar con los niños en donde ejecuten y en donde puedan potenciar esos procesos de memoria, ¿sí? A veces estamos como alejados de ello, que ellos, no sé, que se puedan aprender un chiste, que puedan aprenderse en una rima corta, un trabalenguas, una retahíla, que puedan, no sé, expresar, vieron una película y con lo que vieron, no sé, puedan llegar a contar cuáles fueron los sucesos, qué pasó, cuáles eran los personajes, ¿sí? Todo eso es sumamente importante. Entonces, bueno, vemos aquí cómo evidentemente pues cada uno de los hemisferios manejan ciertas funciones que sí o sí pues debemos reconocer y bueno, dentro de esas habilidades de pronto específicas de cada uno de los hemisferios, entonces decimos que recordemos hemisferio izquierdo, razonamiento, todo lo cuantitativo, ciencia, lenguaje, cálculo matemático, ¿no? Y dentro del derecho, más hacia la creatividad, hacia la imaginación, hacia el arte, hacia la visualización y hacia esos análisis espaciales. Entonces, aquí llegamos a nuestro lenguaje, que es a lo que queríamos llegar, lo que yo les explicaba, por ejemplo, las áreas de Broca y de Wernicke, donde quedan ubicadas ahí en nuestro lóbulo frontal, parietal, y cómo pues una incide en la otra frente a la producción también del lenguaje y frente a la comprensión, ¿no? Que pueda comprender y que pueda producir como tal lenguaje. Frente a las funciones en la representación simbólica, obedecer reglas para uso de símbolos dentro de lo gramático, ordenar símbolos dentro de la sintaxis y relacionar con valencia emocional frente a la prosodia, frente ya a la comunicación como tal, ¿bien? Entonces, acá tenemos de pronto algunas diferencias entre, bueno, esas áreas de Broca y Wernicke. Dentro del área de Broca, palabra vacilante, perseverancia, síntesis desordenada, gramática desordenada, estructura desordenada de intrapalabras, comprensión intacta, ¿sí? Dentro de ese foquito allí que tenemos dentro de la Broca. Y Wernicke, la palabra más fluida, poca repetición espontánea, sintaxis adecuada, gramática adecuada, palabras artificiales o inapropiadas, y comprensión intacta. Entonces, nos vemos aquí reflejados en que una alimenta a la otra, ¿no? Dentro de ese ejercicio de comprensión, ¿sí? De lo que comprendo mi idea, comprendo el pensamiento y produzco una palabra fluida, una comprensión como tal de los sucesos, de lo que quiero como tal expresar o hablar desde la necesidad, desde lo que yo quiera proyectar como tal dentro de ese lenguaje. Entonces, cuando hablamos ya de esos modos de pensamiento, ¿sí? Entre esos hemisferios, cómo es el proceso de pensamiento dentro de esos hemisferios,
que decimos que el izquierdo es un hemisferio más lógico y el derecho es más holístico, más integral. Decimos que, bueno, lógico es más analítico, es izquierdo, más abstracto, más secuencial, más lineal, más realista, más verbal, más temporal, más simbólico y más cuantitativo. Entonces recuerden que ese pensamiento, ese lenguaje está aquí dentro de ese hemisferio lógico. Bien, y el derecho pues más aleatorio, más fantástico, más creativo, más concreto, no es tan verbal, ¿sí? Es atemporal, es más cualitativo, es más literal, ¿sí? Entonces nos vemos cómo esos pensamientos también difieren según pues ese desarrollo de los hemisferios. Dentro de esas habilidades asociadas a los hemisferios, entonces tenemos unas habilidades puntuales frente al izquierdo, frente a la escritura, al lenguaje, a los símbolos, a la lectura, a la ortografía, a la oratoria, a la escucha, a la localización de hechos y detalles y asociaciones auditivas. Versus el derecho, que ya son relaciones más espaciales, formas y pautas, cálculos matemáticos, canto y música, sensibilidad al calor, expresión artística, creatividad, visualización, más emocional, ¿sí? Entonces, vemos como esas habilidades, pues, asociadas a cada uno de esos hemisferios. Entonces, puntualmente, y a lo que quería de pronto llegar, es cómo podemos también aprovechar y cómo podemos desarrollar y potenciar cada uno de estos hemisferios, tanto el hemisferio lógico como el hemisferio holístico, ¿sí? Trabajo puntual en el aula. Entonces, si hablamos del hemisferio lógico, podemos hacer con los estudiantes que ellos empiecen a organizar esquemas, ¿no? El cuadro comparativo, por ejemplo, lo que ustedes van a hacer ahorita con el cuadro comparativo, van a redundar y van a potenciar el hemisferio izquierdo, ¿sí? Ustedes van a hacer un análisis, van a hacer una escritura, van a hacer una comparación, van a hacer una síntesis allí, ¿sí? Dar reglas o dar instrucciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir al baño, no sé, se van a cepillar, van a lavar muy bien el cepillo, van a retornar a su aula, nos ven, bueno, van a ir 5 niños, entonces, que esos tales, Paula, Jaime, Félix, Sandra, Karen, se van, ¿sí? Que puedan tener esa atención y puedan cumplir la instrucción. O no sé, vamos a salir al descanso, entonces, no sé, vamos a irnos por este camino, la idea es que cada uno tome su lonchera del tal puesto y nos vamos para el descanso, ¿sí? Que puedan escuchar y que puedan seguir esa instrucción, ¿sí? O para esta actividad, el compromiso o las reglas para esta actividad son estas y estas, ¿sí? Dar como unas pautas en donde el niño o la niña pueda llegar a seguir esas diferentes instrucciones. Explicar el paso a paso. Entonces, dar esas instrucciones, pero también explicarles, primero van a hacer esto, segundo esto y tercero esto, hasta llegar a tal cosa, ¿sí? Darles como esa guía o esa ruta, ¿sí? O esa muestra como tal. Leer los textos desde el principio, ¿sí? Hacer mucha comprensión, mucha literatura, comprensión lectora, escribir un texto a partir de fotos o dibujos, ¿sí? Lectura, por ejemplo, de imágenes, qué está pasando en esta imagen, construye una oración frente a este dibujo, a esta situación, de pronto que hagan, no sé, se me ocurre que hagan un friso, no sé, de una canción. ¿Qué pasó en esa canción? Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua. Y están las imágenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estamos potenciando todo nuestro hemisferio izquierdo. Organizar en apartados, dar opiniones razonadas, ¿sí? Poder, a partir de una situación X, poder también tener una comunicación allí asertiva, poder tener unas posturas, enseñarles también desde una postura crítica, qué piensas sobre esto, por qué pasó esto, qué pasaría si esto cambiara así, o qué pasaría si cambiáramos, no sé, el inicio de la historia, del cuento, o el final, o cómo puedes cambiarlo. Bueno,
ahí para que ellos también empiecen a dar sus opiniones, a construir esa comprensión de esas realidades, de esas historias, bueno, de todas esas narrativas, pues que evidentemente trabajamos en el aula. Y cuando ya hablamos sobre hemisferio holístico o hemisferio derecho, entonces, bueno, hacer mapas conceptuales, darle como estructura a esos mapas conceptuales, obviamente desde el conocimiento, pero es como darles como esa facilidad de cómo se pueden desprender las ideas también, dar diferentes ejemplos, empezar a explicar desde la idea de pronto global a lo micro, ¿sí? Acá de pronto estábamos como el paso a paso, pero también darles como esas ideas macro y que también a partir de eso pues vayamos como llegando a esa idea central. Empezar por leer el final del texto para saber a dónde se va a ir a parar, ¿sí? Ir cambiando como esas, siempre estamos como en la misma dinámica, ¿no? Entonces como ese pensamiento un poco más divergente, más diverso, ¿sí? Que de pronto enseñarles a los niños a que no, de pronto no siempre es como la misma rutina, ¿sí? Inicio, nudo, desenlace. ¿Qué pasa si yo primero hago el desenlace, luego el inicio y por último el nudo, por ejemplo? ¿Sí? Como darles otros pensamientos, convertir un texto en un cómic, organizar por colores, expresar emociones o impresiones, ¿sí? Entonces acá nos dan como algunas, esto es muy mínimo, algunas líneas para ese trabajo en el aula, allí específico, y para ir desarrollando cada uno de estos hemisferios, ¿sí? No quedarnos solamente de pronto con lo lógico, con lo que ya está estructurado y no se me sale, sino también empezar desde esos pensamientos más diversos, desde la creatividad, desde la imaginación, desde el arte, ¿sí? Todos esos procesos también, desde la regulación de las emociones, que esto a veces está un poco relegado, ¿no? Siempre a veces nos queremos como enfatizar en esto, en el cálculo mental, en la oratoria, en la escritura, en la lectura, pero a veces dejamos estos componentes que son fundamentales para ese desarrollo, pues, cerebral, ¿bien? Bueno, pero yo he hablado mucho y ya me duele la garganta. No sé si he sido clara o si ustedes se durmieron. No, profe, no estamos dormidas. Yo Profe, estoy aquí acá estamos poniéndole cuidado, muy atentos. explicación, sí. Bueno, chicos, que yo tengo un problema de garganta y me empieza a carraspar. Bueno, todo esto en sí, pues todo un medio brochacito frente a esa anatomía de nuestro cerebro, a cómo funciona, a cómo esas también funciones ejecutivas entran a operar dentro de nuestro desarrollo, ¿no? No solamente hablamos de los niños, sino de nosotros mismos, ¿sí? En donde razonamos, en donde resolvemos una situación, donde resolvemos un problema, donde planificamos, diseñamos una estrategia, todo eso son funciones ejecutivas que nos lo permiten también toda esa plasticidad cerebral, ¿no? Y que todo ese buen funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, bueno, la idea, chicos, es que, bueno, que tengamos como muy claro el objetivo de hoy era que tuviéramos como claro cómo, pues, cómo funciona todo este proceso del lenguaje para ya adentrarnos también a todas esas didácticas, dinámicas ya del lenguaje, de la escritura, pues es a lo que nos convoca como tal nuestro curso, ¿sí? Que ya en nuestra próxima clase la idea es que podamos como ya empezar a estructurar frente pues a esta temática que nos atañe y que nos acoge en nuestro curso. Pero sí quería que hoy viéramos como ese funcionamiento y cómo empezamos también a diseñar con base en ello, ¿no? Entonces de pronto yo estoy diseñando, si me doy cuenta y si me empiezo a evaluar, oiga, como que todas las actividades que estoy diseñando están fortaleciendo el hemisferio izquierdo, por ejemplo, sí, ahí está el lenguaje, ahí está todo el cálculo, pero también qué está pasando, por ejemplo,
con bueno, el lenguaje no verbal, ¿sí? Que está de pronto en el otro hemisferio. ¿Será que yo me estoy inclinando solamente a potenciar uno? Entonces, ahí también, esto también nos permite, nos ayuda a revisar y a reflexionar frente a qué tipo de actividades y hacia dónde las estoy inclinando o hacia dónde estoy apuntando a ese desarrollo de mi estudiante, ¿sí? Entonces, quería como que hoy viéramos esto, obviamente, dentro de una mirada muy simple, porque recordemos que el tema cerebral, eso es un tema álgido y es un tema que amerita sumamente pues rigor, y conocer cada uno de esos procesamientos pues también tiene pues amerita también unos tiempos y unos ritmos. Bueno, pero entonces, bueno chicos, no sé si quedaron dudas, no sé si hay alguna inquietud, si, bueno, hay alguna situación, alguna pregunta. No, profe, por mi parte no, fue muy clara y me gusta que usted nos trae diapositivas y uno va leyendo y va escuchando y comprendiendo. Me sacó de algunas duditas que realmente tenía. Sí, es muy Profe, importante. agradecerle porque fue muy clara la explicación. Porque somos visuales y necesitamos, pues, o yo no sé, yo también necesito estar viendo, escuchando, y para poder también llegar a la comprensión. Es diferente cuando me hablan, a que yo de pronto vea, porque sí, mi estilo de aprendizaje, el mío, es muy visual, ¿sí? Por ejemplo, es difícil que yo olvide, por ejemplo, la cara de una persona. Puedo olvidar el nombre, eso sí me pasa, porque auditivamente no soy tan fuerte, pero por ejemplo, la cara en algún lado la vi, donde lo conozco, donde no sé, lo presentaron en algún lado, pero eso sí, nos vamos dando cuenta también con el tiempo cuál es nuestro estilo de aprendizaje, nuestra manera en que nuestro cerebro atrae ese pensamiento y queda alojado en nuestra memoria, ¿sí? Esa memoria a largo plazo, esa memoria allí que está situada y que evoca en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Evoca, sale, ay, esto lo viví hace muchos años o lo conocí cuando éramos niños, pero no lo olvidé, por ejemplo, ¿sí? O me pasó eso en tal, es que era muy niña, pero ese suceso no lo olvido. Y algunas cosas me lo recuerdan, por ejemplo, un olor, una sensación, ver de pronto pasar por el lugar, ¿sí? Entonces son cosas que a veces decimos, oiga, de verdad que es que nuestro cerebro es perfecto, o sea, nuestra anatomía, nuestra biología, Dios nos hizo definitivamente perfectos. Entonces, es agradecerle también a la vida por eso. Hola. Bueno chicos, entonces espero todo haya quedado claro. Voy a entonces a llamar aquí a lista. Denme un momentico, por favor. Profe, ¿me escucha? Aunque Teams ya me arroja pero no, espérenme un momentico. Hola, profe, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho un poquito entrecortado, pero te escucho. Dime. Ah, profe, yo quiero hacer una preguntita, no sé si... ¿Quién es? Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, pues, qué pena, profe, sí, con Víctor, qué pena, profe. Dime, Víctor. Profe, es que yo, hablando sobre todo el tema del cerebro y que la memoria y esas cosas, yo quiero hacer una pregunta, a ver si eso va encaminado al cerebro o es algo ya más misterioso y es las situaciones de los déjà vu. Es que en una ocasión estudiando algo del cerebro también escuché eso del déjà vu, profe. ¿Eso tiene alguna relación con lo del cerebro, profe? Pues la verdad, científicamente no sé si eso usted de pronto desde la neurociencia como avalado el déjà vu, pero yo creo que naturalmente yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Experimentado en algún momento, ¿sí? Que pasó algo y decimos, bueno, esto lo viví, no sé cuándo fue,
o lo soñé, o lo viví no sé cuándo, o qué pasó, pero sí se evoca como tal un recuerdo. Puede ser que ese recuerdo haya estado alojado ahí en esa memoria a largo plazo y que haya llegado, ¿sí? Pero que yo les pueda decir científicamente, sí, es que desde la neurociencia está, bueno, no, o sea, sería mentira o la verdad tendríamos que sentarnos a investigar si ese déjà vu está ahí. Pero desde la naturaleza humana, no sé, pero yo creería que a la mayoría de las personas nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos, no sé, llegamos a algún lugar o algún olor o alguna situación y evocamos como tal de una vez, llega un recuerdo o decimos, esto lo viví o esto como que empieza uno, uy, esto como que ya no sé, yo ya lo había vivido, no se sabe si también de pronto sería una sensación de un sueño, bueno, pero la verdad no tendría una explicación en este momento, Víctor. Discúlpame, pero una explicación científica no la tendría yo en este momento. Profe, Pero a mí, como tarea, a mí, miremos. no sé si eso venga al contexto que estamos hablando, pero yo una vez me encontré una señora en un centro comercial acá en Florencia y yo la señora la había visto en un sueño. Yo me acerqué y le dije que yo la conocía. Ella me dijo, no, nosotros no nos conocemos. Y yo la vi en un sueño, profe. En un sueño yo soñé a esa señora y estaba en el centro comercial. O sea que sí existía. Entonces, pues sí, como usted dice, no tiene ninguna explicación científica, pero algo debe ser. Sí, pues deberíamos investigar y el sábado a ver qué conseguimos y qué encontramos sobre esos déjà vu. Si de pronto algún científico ha abordado el tema y que, bueno, a qué le ameritan o a qué le acuden esos pensamientos, porque, por ejemplo, eso tú de ver a la persona y decir, no, es que la soñé, es que la vi, es que la conocí, ¿sí? Bueno, ya hablándolo, bueno, hay otras de pronto otras teorías también, pues desde las personas que de pronto creen en la reencarnación, pero eso ya es otro tema ya muy álgido, que dicen que de pronto se conocieron en otras vidas, pero bueno, esos ya son otros temas allí que de pronto no nos competen mucho a nosotros desde la educación y la ciencia, pero deberíamos averiguar y el otro sábado miramos a ver en términos científicos qué se ha hablado de ese déjà vu, bueno, y empezamos pues el próximo sábado resolviendo esa inquietud, porque sí, o sea, yo no podría en este momento decirte, Víctor, sí, científicamente está según este autor o no, la verdad no lo sé, pero bueno, vamos a averiguarlo, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias de todas maneras por la Bueno. aclaración. Bueno, chicos, entonces voy a llamar a lista. Por favor, estar atentos y me dicen presente, lenguaje y pensamiento. Entonces decimos que hoy es 8 de mayo. Bien, Zully Stephanie. Darley Polanco. Presente, profe. Gracias. Dianovi Cuchimba. Presente, profe. Gracias. Paula Fernanda Díaz. Profe, presente. Gracias. Marlene Rocío Embus. Anet Esther Herrera. Presente, profe. Elena López Guzmán. Buenas. Elena López Guzmán no está. Lina Marcela Marroquín. Hola. Presente, No, no le... profe. Briana tampoco está. Está donde mi abuela, mira. Briana, venga, se llama. Hace mucho frío, mami. Compañera, apague el micrófono porque no se escucha nada. Lina Marcela Marroquín. Presente, ¿me escuchan? Presente, presente. Ahora, Mildred Tatiana Martínez. Presente, profe. Gracias.
Liliana Janet Medina. Mabel Natalia Montes. Kelly Dayana Montes. Lady Catherine Núñez. María Eugenia Ortiz. Nuri Constanza Pachongo. Víctor Fernando Peña. Presente, profe. Gracias, Víctor. Carla Ximena Pérez. Luisa Fernanda Ramírez. Anderson Rodríguez. Jessica Paola Rojas. Presente. Gracias. Yolanda Rojas. Albert Steven Sánchez. Nelcy Sancho Pajoy. William Alberto Vargas. Bueno, hacen falta muchos estudiantes. No Profe. sé, dime. Profe, profe, usted a mí no me llamó. La canilla viene todo más reducido. Profe, Nosotros somos una canilla. Lady Teresita ya no López. Pues, Sí. sinceramente, hermano, a mí me hablan de canilla. No, porque pues uno... Listo. Me hace falta Yuri Viviana Velasco, William Alberto Vargas, Nelcy Sancho Pajoy, Albert Steven Sánchez, Yolanda Rojas, Anderson Rodríguez, Luisa Fernanda Ramírez, Carla Ximena Pérez, Nuri Constanza Pachongo. Profe, qué pena. La compañera Carla Pérez ya no se ha podido conectar porque la verdad por motivo de internet. Yo creo que yo escribí en el chat también. Ok. Sí. Profe, yo tengo una preguntita. Dime. Lo que pasa es que por medio de los correos institucionales llegó una carta de parte del rector que decía que por lo del paro y por todas estas inconvenientes, este fin de semana no iban a correr las fallas. Pues dependiente de eso, pues todos hemos hecho el intento de entrar y eso, ¿no? Porque eso también fue, pero eso nos llegó a nosotros a los correos institucionales. Pues de pronto para los que no han entrado, de pronto pues hablo por ellos, ¿no? De pronto que no les vaya a afectar. Ah, ok. Bueno, Profe. gracias porque no conocía ese comunicado. Dime. Profe, disculpe, lo que pasa es que la compañera Liliana Janet Medina, ella está aquí en la clase, pero me dice que no sé, que activa el micrófono, pero no puede responder, pero ella está conectada, está ahorita en la clase. Bueno, ya la coloco. Elena López Guzmán está en la clase. Profe, esto de la compañera Elena, cuando hablamos ayer en la noche, me contaba que ella, pues como ella trabaja en un hospital, en una S, entonces decía que para hoy tenían una jornada de vacunación y yo no recuerdo bien si eran 400, eran 4.000 y algo de vacunas que tenían que aplicar. Entonces ellos como que están todo el día en esa jornada de vacunación porque la meta tenían que cumplirla. Ah, ok, Víctor, gracias. No sé si estará conectada y a la vez trabajando, profe, porque no he visto los compañeros que están conectados, pero sé que ya está en esa situación, profe. Bueno, pues entonces, chicos, bueno, desconocía, por ejemplo, lo del comunicado, de pronto sí, por el tema de paro, muchos estudiantes de pronto no pudieron conectarse. De todas maneras, yo tengo mi
Mi seguimiento acá, pues sí, obviamente me preocupa porque hoy faltaron muchos. Espero pues que también toda esta situación de paro pues ya se restablezca y ya podamos llegar a cambios sustanciales. Amerita, a veces amerita todas estas situaciones difíciles en las cuales nos encontramos y que ojalá de verdad haya un cambio y una transformación, porque sí es muy preocupante pues todo lo que se está viviendo, todas las masacres, todas las muertes a nuestros ciudadanos, a nuestros pares, a nuestros compañeros, toda esta situación que enlutece nuestro país, que obviamente pues decimos no a la violencia, decimos no a muchas personas que salen es a dañar, a dañar las ciudades, bueno, las cosas, pero que sí teníamos que alzar, obviamente, la voz, sí, definitivamente nos tienen que escuchar porque está, o sea, está muy complejo, está muy difícil y pues si seguimos así, lo que viene también, pues más denso todavía. Pero bueno, chicos, yo no sabía el comunicado, me acabo de enterar, de igual manera hago mi seguimiento y pues esperemos que el próximo sábado ya pues puedan asistir con total normalidad. Bueno, entonces, bueno, no me queda más sino agradecerles por estar aquí, espero pues que haya sido una clase muy constructiva, que hayan pues tejido un aprendizaje y nos vemos entonces el próximo sábado, muy juiciosos con sus entregas, con la infografía, con el cuadro comparativo y que puedan pues obviamente hacer cada una de sus producciones. Entonces un abrazo gigante, feliz fin de semana y nos vemos entonces el próximo sábado. ¿Listo? Gracias, profe. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz fin de semana, compañeros. Buena tarde. Gracias, profe. Feliz Día de las Madres para todas. Que Dios las bendiga. Ay, gracias. Sí, feliz día de la mamá, de la madre para todas. Las consientan mucho. Un abrazo. Ya ni sabemos cuándo es el día con todo esto, pero bueno, chao, un abracito. Este año no hay, profe, estamos en paro, profe. Ah, no, señor. No nos pueden embolatar el día de las madres. Bueno, puede ser. No, mentira, profe. De verdad, un feliz día para todas. Qué pena que me pasó a mí como hombre. Hola, profe. Buenas, es que su merced no me llamó, o no sé, estoy con un celular y llego mucho, por rato se me da la señal. María Ortiz, dame un momento, miramos. Qué pena, profe, no podía activar el sonido. Es que con el celular brego mucho. Bueno, gracias. Bueno, tranquila, ya te coloqué la asistencia, bueno. Listo, chicos. Entonces, que pasen un feliz fin de semana y que estén muy bien. Tranquila, María, que ya te puse la asistencia.